Central del país estaba bajo alerta meteorológico por diversas situaciones de tormentas y precipitaciones de variada intensidad. Y es lo que sucedió principalmente en lo referido a Córdoba y Santa Fe, en el extremo sur de ambas provincias. Y lo estamos viendo en cada uno de los videos que comenzaron a circular en las redes por esta situación, no solamente de fuertes vientos, sino de la caída de agua y también la actividad eléctrica. Estamos hablando de un fuerte temporal que en ciertos puntos de ambas provincias alcanzó, en lo que refiere a la velocidad del viento, las ráfagas en sí, entre 80 y 90 kilómetros por hora. En tan solo 40 minutos llovieron más de 60 milímetros y sinceramente dejó no solamente importantes anegamientos, sino incluso la caída de granizo. Los destrozos se suman por doquier, no solamente por voladura de techos, caída de árboles y del tendido eléctrico, donde varias localidades, tanto del extremo sur de la provincia de Córdoba como de Santa Fe, se vieron afectadas en cuanto al corte del suministro eléctrico. Podemos ver incluso en distintos sectores como los ventanales se estallaban por las ráfagas de viento. Y como lo decíamos con Pepe hoy más temprano, si ese sistema se hubiese movido unos kilómetros más hacia el sur en su derrotero de oeste a este, hubiera afectado a la ciudad autónoma de Buenos Aires y hoy la noticia sería totalmente distinta. Aún así, gran parte de la provincia de Buenos Aires y las demás provincias circundantes se mantienen en alerta amarilla y atención, y lo vengo diciendo desde el día lunes, el próximo domingo este sistema de mal tiempo que se va a formar, inducido prácticamente por un frente frío, nuevamente va a poner en alerta a gran parte de la zona central que incluye provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, pero nuevamente a Córdoba y Santa Fe. Atención, 7:52 de la mañana en la República Argentina. Sigue siendo muy grave la situación derivada de los terremotos que tuvieron lugar en Myanmar, en el sudeste asiático, y que golpearon tan lejos como Tailandia. Ven ustedes esta transmisión televisiva y en medio de los sacudones, y tenemos imagen en vivo también desde Bangkok. Bangkok está absolutamente colapsada y empiezan a conocerse las proyecciones de muertos en Myanmar, y solamente estamos hablando de cifras preliminares. Esta proyección después del terremoto 7.7 nos habla de por lo menos 10.000 muertos. 10.000 muertos. Esta mañana el Servicio Geológico de los Estados Unidos ya había hablado de la posibilidad de miles de muertos porque el terremoto había sido muy dañino, relativamente superficial, a 10 kilómetros de profundidad, lo que hizo que se extendiera muchísimo el daño. 7.7, y la situación, por ejemplo, es muy grave también en Bangkok, en donde cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Decenas de personas en distintos edificios derrumbados tratan de ser rescatadas por las brigadas. Pero además ha habido réplicas, Tucu, muy poderosas. Exactamente, 12 minutos después de ese primer terremoto de 7.7, Pepe, hubo una réplica prácticamente al lado de 6.4. 6.4 es prácticamente otro terremoto más, como nos explicabas vos, Pepe. En este caso ya rápidamente hay, como vemos, fíjate la diferencia que hay en infraestructura que se ve en la imagen. Lo que es a la izquierda de la pantalla en Tailandia y lo que es a la derecha de la pantalla de Myanmar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento, Pepe? Ya se declaró zona de desastre en Bangkok. Ya se están trabajando ahí y movilizándose desde todo el país para tratar de ver y socorrer sobre todo a aquellas personas que quedaron atrapadas en esa estructura que vimos desde muy temprano cómo colapsaba un edificio en construcción en el cual estaban trabajando adentro más de 40 operarios al momento en que se da este terremoto, porque recordemos que fue a pleno día, era alrededor de las 3:20 de la tarde, hora local, cuando ocurre esto. Estamos viendo en la pantalla ahí al lado izquierdo, que se viene abajo esa estructura. Mirá la cantidad de gente que vea ahí, Pepe, los alrededores, y que empiezan a correr desesperados, y dentro de la estructura se cree que como mínimo había 43 personas trabajando. El cuadro de situación es realmente muy, pero muy grave. Este terremoto 7.7 golpeó la parte central de Myanmar
Esto ha sido confirmado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hay algunas proyecciones que hablan de 7.9. El epicentro se ubicó a unos 16 kilómetros de alguna ciudad importante del noreste de la ciudad de Sanghaín. Mientras tanto, 70 trabajadores de la construcción están desaparecidos después que este edificio de gran altura sin terminar se derrumbara a cientos de kilómetros de distancia de la capital en Bangkok. Hay imágenes muy dramáticas de edificios dañados, de carreteras agrietadas. De hecho, carreteras y puentes no pueden ser transitadas porque tienen daños estructurales muy fuertes. Tuco, vos me mostrabas un gráfico esta mañana de las proyecciones que hablaban primero de 7.000 muertos, de la posibilidad de 7.000 muertos que se elevaban a 10.000 muertos en las próximas horas. Contanos. Exactamente, eso es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es una página web que en tiempo real va analizando todos los movimientos sísmicos que hay a nivel global, ¿sí? Y lo que te mostraba era que entre estos dos sismos, por la cantidad y por la infraestructura que tiene el país donde ocurre esto, hay grandes probabilidades que el nivel de víctimas fatales supere los 10.000. ¿Por qué decían ellos eso? Tenemos en cuenta que el tipo de construcción que existe, la densidad poblacional que tienen y la falta de recursos a los cuales pueden acceder las personas, que te llevan a pensar de esta manera. Incluso hay imágenes que te muestran que la gente llegaba al hospital y ¿sabés qué había pasado, Pepe? Se había caído el techo del hospital, del ingreso al hospital. La situación es muy dramática. Piensen ustedes que esto sucedió sobre las 3:30, 4 de la mañana, hora de la República Argentina. Y cuando los equipos de rescate ni siquiera están pudiendo llegar a los lugares más críticos en Myanmar, mientras tenemos imágenes de Tailandia que son realmente espantosas, ya están hablando de lo que se encontraban en el camino y hablaban de cientos de muertos conforme iban avanzando hacia los lugares críticos y solamente habían transcurrido unas pocas horas. La proyección más grave es la del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que ya desde el primer minuto hablaba de miles y miles de muertos. Esa proyección ya está superando los 10.000 muertos. Decenas de trabajadores en Bangkok están desaparecidos en los lugares de derrumbes de edificios. Se están escuchando las sirenas sonando permanentemente en ciudades de Myanmar. Continúan las réplicas, no ha parado de temblar la tierra. No todos los residentes de Mandalay, por ejemplo, han vuelto a sus hogares. Ya hay gente que está desesperada buscando un sitio donde guarecerse. Están en las calles. Hay decenas de camiones de bomberos y ambulancias moviéndose por todas partes. Hay testigos que hablan de los sonidos de equipos de emergencia y se pueden escuchar por toda la ciudad. Esa descripción corresponde a Myanmar, pero también a Tailandia. Miren en una autopista tailandesa cómo esas torres de iluminación se mueven como si fueran escarbadientes. Y aquí la perspectiva desde una oficina de cómo el agua de una pileta de natación de un edificio en altura se caía mientras esta torre en construcción se derrumbaba, y lamentablemente era durante un trabajo de inspección que se estaba llevando. Por lo tanto, hay decenas y decenas de personas que quedaron allí atrapados. Se están suspendiendo los servicios aéreos en Myanmar, en Tailandia. Hay grave daño estructural. Y atención, esta información la estamos recibiendo ahora y tratando de chequearla. Gasoductos y oleoductos chinos, con la estructura gigante que significa esto, están siendo revisados porque temen que hayan colapsado. Te cuento, Pepe, la capital Myanmar, que fue una de las más afectadas, tiene 1.1 millones de habitantes. Todo el país tiene 56 millones. Por eso se habla de la cantidad de víctimas fatales que puede ser tan elevada, porque la densidad poblacional que tiene la zona y las estructuras precarias de construcciones hacen tener el peor panorama, lamentablemente. En lo que es Bangkok, vos nos decías recién, está cerrado el aeropuerto de Myanmar. En Bangkok el aeropuerto funciona, sí están suspendidos todos los servicios de transporte terrestre, buses, trenes eléctricos, el SkyTrain que tienen ellos. Lo mismo está ocurriendo con el subterráneo, que veíamos hace unos segundos cómo se movía también durante este terremoto que fue fortísimo, Pepe, y que se sintió en Bangkok, que está a más de 1.000 kilómetros del epicentro del terremoto. Ya en el cierre de esto, porque enseguida vamos a actualizar los datos del tiempo y lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, sigue temblando a esta hora la tierra, decenas y decenas de réplicas. Miren el miedo en ese estudio de televisión y cómo
la gente estaba huyendo para tratar de ponerse a salvo de grandes estructuras que se temía pudieran colapsar. 12 minutos después del terremoto principal hubo una réplica. Esa réplica solamente fue de 6.4. Eso sería un terremoto poderoso en cualquier otra parte. Y una expresión que me llama la atención de las decenas y decenas de crónicas que estamos revisando aquí para poder ofrecerle la mejor información. La madre naturaleza hizo lo que quiso y simplemente actuó como si hubiera matado a una mosca. Se movió de una manera brutal, dice un residente tailandés sobre este poderoso terremoto.